sobre la clasificación de los fármacos. Entonces, la verdad, yo en la lectura les puse como una pequeña encuesta de qué consideraban, vamos a ver, la encuesta les decía que en qué se iba a basar, en qué creían que se basaba una clasificación de fármacos. No todos me la contestaron, no sé si lo vieron o no lo vieron. Y lo mismo, cuando yo les puse la lectura, les puse que como no me deja separar la página del libro completa, como íbamos a empezar en clasificación de fármacos, yo les puse y les aparecía en Perusall que tenían que empezar en clasificación de fármacos, y hay quienes empezaron desde antes. Entonces, pues en la fase farmacodinámica o el camino para un desarrollo de fármacos, eso todavía no lo hemos visto, sino que ahí cuando ustedes entraban les salía la anotación de que empezaban en los sistemas de clasificación de fármacos. Entonces, fíjense también en esos detalles. Ahorita hay varios de ustedes que están todavía en Perusall, pero espero que hayan subido que hayan leído y que hayan hecho sus observaciones, sus comentarios. En lo que es la clasificación de fármacos, así como creo que la mayoría de ustedes ha tenido la experiencia, ustedes saben que en medicamentos tenemos una cantidad de medicamentos que es necesario ordenarlos de alguna manera. Se nos hace cuesta arriba el poder aplicarlos, el poder utilizarlos. Entonces, sin embargo, por eso mismo, como son tantos, y va a depender también para qué voy a ordenarlos, en qué sentido es que voy a ordenarlos. Entonces, existen varias clasificaciones. No podemos decir que solo hay una clasificación. Depende quién vaya a utilizar ese medicamento, para qué se va a utilizar y desde qué punto de vista. Yo la encuesta, yo les había preguntado que de qué creen que va a depender el sistema de clasificación de fármacos, y tenían que marcar alguna de las respuestas. Porque de qué va a depender esa clasificación. Entonces, vamos a ver, Estuardo Gozbeli. Tú pusiste que tú creías que se debería de clasificar de acuerdo a la vía de administración. ¿Por qué crees tú que es importante que se clasifique según la vía de administración? Ajá, ¿tú piensas que es muy importante? ¿Por qué? Porque lo principal, además de la acción farmacológica, es que me está escribiendo en el chat, por eso les estoy leyendo. Pablo Méndez levantó la mano ahorita. Sí, gracias. Porque es saber dónde debo administrarlo. Exacto, yo tengo que saber dónde administrar un medicamento y tengo que saber, bueno, aquí tú me pones las formas físicas del mismo, tengo que saber si es líquido, si es sólido, etcétera, es importante. Y tengo que saber dónde va a ser administrado, porque si es un medicamento que se debe administrar parenteralmente, pues no lo puedo dar en forma oral. Y así es una idea un poco más directa de clasificación. Está bien. Pablo Méndez, ¿qué ibas a decir? ¿Que levantaste la mano? ¿O cuál es tu observación? Sí, yo lo que quería decir es que, por ejemplo, a mi parecer,
A mí me gustaría se me haría más fácil clasificar los medicamentos por su acción farmacológica. Por ejemplo, tengo un paciente que viene con dolor, entonces ya voy a mi sección de analgésicos y ya veo, el paciente pues puede soportar un analgésico suave o necesita un analgésico fuerte, si puede digerirlo por vía oral, por vía pues intravenosa, intramuscular, etcétera. Entonces ya se puede ir uno como de clasificación y a partir de ahí ya se mira qué presentación es pues es aceptable para el paciente o qué puede ingerir el paciente. Um, Gracias, Pablo. Exactamente, depende, por ejemplo, si el paciente si es un bebé, yo sé que no le voy a dar una pastilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que le voy a dar? ¿Qué forma farmacéutica? ¿Y por qué vía de administración? Si tiene temperatura y de qué manera, o si, por ejemplo, tiene vómitos, yo sé que yo no voy a dar un medicamento a una persona que está con vómitos, yo no le voy a dar un medicamento que le voy a dar en forma oral, sino que yo lo tengo que administrar de otra manera y bien como dice Pablo, es importante saber la acción farmacológica. Entonces, cuando yo les hice la encuesta en la lectura, yo les preguntaba que que de qué va a depender, que si va a ser del grado de educación de la persona que va a utilizar, si va a ser la aplicación del sistema de clasificación, medio en que se utilizará el sistema de clasificación y la finalidad. Vamos a ver. Sofía Ocaña, no sé si tú viste la encuesta y si la contestaste, eso sí no me di cuenta quiénes la habían contestado, no me aparece el nombre. Sí, licenciada, buenas noches. Sí, sí, Buenas le noches. contesté. ¿Y tú qué piensas? Pues yo, igual que Pablo, pienso que también es más, o sea, sí, pienso que la vía de administración es importante, pero como dijo Pablo, también qué acción terapéutica va a tener, porque realmente de nada me sirve, o bueno, o sea, no es tan fácil, así como, bueno, tengo una lista de los que son orales, pero ¿cuál de todos esos me va a servir para la afección que yo estoy tratando? Perfecto, gracias Sofía. Exactamente. Entonces, por eso prácticamente, Sofía, tú que contestaste la encuesta, no sé si pueden marcar varias respuestas. Les digo porque esto es algo que empezó ahorita que se podían incluir esas encuestas. Entonces, no sé si pueden contestar varias respuestas o si tienen que elegir solo una, si tú me puedes ayudar en eso. A mí solo me dejó escoger una. Bien, entonces así porque realmente ahí prácticamente yo solo quería darme la idea de qué era lo que pensaba, digamos, al contestarme la encuesta, qué pensaba la mayoría. Porque realmente todas son situaciones en que se pueden, la clasificación, vamos a tener clasificaciones dependiendo de todas esas circunstancias, pero van a ser diferentes clasificaciones. Por eso yo les decía, no vamos a tener solo una clasificación, sino todo va a depender de para qué es que voy a utilizar esa clasificación. Entonces, es cierto que es importante la vía de administración, como decía Stuart, pero también es muy importante conocer para qué me va a servir el fármaco y también va a ser importante en qué, por ejemplo, en qué procesos bioquímicos participa esa sustancia. Entonces, realmente la clasificación va a depender de muchos factores y por esa misma razón yo no puedo hablar que solo existe una clasificación eh, del, de los medicamentos, sino que va a ser de acuerdo, como ya habíamos hablado, al día de administración, de para qué es que se va a indicar, o sea, para qué enfermedad, la presentación del medicamento, incluso existen clasificaciones por estructura química que vamos a ver en este momento. Entonces, ven que es algo sencillo, pero al mismo tiempo complejo. Entonces, aquí les hice esta pregunta que deben entrar a Poler para respondérmela y indicarme que de acuerdo a la lectura realizada, clasificar un medicamento por diana terapéutica, ¿a qué se refiere? Entonces, entren a la encuesta y respondan.
medicamento por diana terapéutica, yo voy a clasificarlo de acuerdo al efecto clínico que yo observo cuando hay una interacción entre la sustancia que estoy dando y el blanco terapéutico. Que pueden interactuar con los receptores, es cierto, pero eso no, en base a eso no es que yo voy a clasificar el medicamento, sino más que todo en el con los receptores que van a interactuar. El conocimiento que se tenga del proceso fisiológico, no, yo necesito el proceso fisiológico, pero de eso no voy a hacer que lo clasifique de acuerdo a la diana terapéutica. Al proceso bioquímico que se da, ese ya no es esta tipo de clasificación, esa es la siguiente clasificación que les mencionaba, y por lo tanto no pasa a ser válido. Entonces, ahí falta un poco de comprensión. Vamos a ver de violeta. Buenas tardes. ¿Qué es un blanco terapéutico? Porque tú en la lectura pusiste que era un blanco terapéutico. Sí, un blanco terapéutico es como en donde se centran los medicamentos para erradicar la enfermedad. Ya. La verdad es que sí, el blanco terapéutico va a ser el lugar en donde la sustancia que voy a administrar, porque una sustancia endógena que voy a administrar, es una sustancia química, como lo decía, porque generalmente estamos hablando de compuestos químicos, pero que tienen la posibilidad de interactuar con diferentes, podemos llamarlos receptores blancos terapéuticos en diferentes lugares, en algún lugar del cuerpo, y yo voy a ver que interactúan y hay un efecto clínico. Entonces, por eso realmente va a depender de esa interacción que tiene la sustancia y que yo voy a observar un efecto clínico. Esta tablita que les estoy proyectando es la que ustedes tenían en la lectura y ustedes ven cuáles pueden ser esos diferentes blancos terapéuticos, y están las enzimas, las proteínas, receptores, y van a ver diferentes subclases y cuáles son los ejemplos. Entonces, por ejemplo, les ponían el disulfiram, Valesca 10. Valesca. Nosotros ya habíamos... no, yo estoy equivocada. No, ya no te... vamos a... No vamos a ver del disulfiram a la insulina. La insulina. ¿Para qué habíamos dicho que nos sirve la insulina? El medicamento insulina. ¿Para qué me sirve la insulina? Que lo acabamos de ver, yo les puse en lo de las fuentes de fármacos. ¿Es una hormona que permite regular los niveles de azúcar en la sangre? Sí, y si yo administro el medicamento, me va a servir para cuando las personas no tienen suficiente cantidad de esa hormona, o pues hay una deficiencia o no hay secreción de insulina. Entonces, perdón. La insulina va a actuar en un receptor de insulina. Son los receptores asociados a la tirosina quinasa. Entonces, ustedes ven, ese es el blanco terapéutico. Entonces, yo voy a administrar la sustancia y va a interactuar con esos receptores y con el receptor de la insulina, y yo voy a tener un efecto. El efecto es que me va a metabolizar el azúcar
y de esa manera las personas pues pueden bajar los niveles de azúcar en la sangre y controlar la enfermedad, que en este caso pues es la diabetes. Entonces, en base a eso, por eso les mencionan que hay una clasificación en base a estos receptores. Y eso es lo que les mencionaba, la lectura que ustedes tenían en el libro. ¿Ustedes creen que esta es una clasificación? Vamos a ver, mejor pregunto directamente. Daniela Rodríguez. Daniela Rodríguez. Está en el chat. Sí, gracias. Daniela, ¿tú crees que esta es una clasificación que la puede usar cualquier persona? Dulce Sofía quiere participar. Gracias, Dulce Sofía, porque ya Daniela se me durmió. Dulce Sofía. Ajá. Yo pienso que no lo puede usar cualquier persona porque sí se requiere como de cierto conocimiento de los procesos que se llevan a cabo. Exactamente, gracias. Tiene que ser alguien que haya estudiado, como por ejemplo nosotros que somos químicos farmacéuticos y que ustedes van a ir aprendiendo todos esos aspectos. Ustedes tienen cursos de bioquímica, ahorita estamos revisando algo de química medicinal, ustedes después van a tener las farmacologías. Y sí, ya me contestó Daniela, y no por la complejidad. Entonces, digamos, un médico que sepa algo de esta fisiología, pues puede comprender y que se haya dedicado un poquito más a esta área de bioquímica o de biología molecular, puede ir comprendiendo, pero es una clasificación que pues está enfocada a un químico farmacéutico o a un algo profesional, a otro profesional que ha recibido este tipo de preparación académica. Entonces, en este caso, nosotros como químicos farmacéuticos lo podemos utilizar cuando queremos saber los medicamentos que van a actuar sobre ciertos receptores y cuál es el efecto clínico que se obtiene cuando interactúa con el mismo. Este es un tipo de clasificación y hay otras clasificaciones mucho más sencillas. De acuerdo a su origen, Alejandra Castillo. Ella me estaba comentando, Aliste, que tenía problemas con su internet. No sé si le responde. Sí, ya me respondió en el chat. Perfecto. Alejandra, buenas tardes. Por su origen, de acuerdo a lo que acabamos de ver en el punto anterior, que yo les mandé incluso la última parte de la clase, porque ya no la tuvimos en lunes, sobre fuentes de fármacos, por su origen, ¿cómo clasificarías tú los medicamentos? No, por su origen no son enterales y parenterales. Vamos a ver, Melanie Flores.
Melanie, por su origen, ¿cómo puedo clasificar yo los medicamentos de acuerdo a lo que vimos en la fuente de fármacos? ¿De dónde obtengo yo los medicamentos? Natural, sintéticos, semisintéticos, y ya vamos más. Se puede, por su origen naturales, y sabemos que hay diferentes orígenes que los explicamos en la clase, y ya lo vieron. Sí, animal, vegetal o mineral, como bien lo miran ahí. También por su origen. En semisintéticos, que ya damos la explicación de lo que eran los semisintéticos, y ya tenemos un ejemplo claro que es la aspirina. Los sintéticos, que son aquellos que vamos a preparar en el laboratorio a partir de ciertos compuestos orgánicos, y los biosintéticos o de la biotecnología. Incluso aquí les estoy poniendo una fotita del Remdesivir, que es uno de estos medicamentos biotecnológicos que se volvió, diríamos, de moda ahorita con la pandemia. Unos dicen que funciona, otros no tanto para cuando hay casos graves de COVID, pero pues se sigue todavía administrando Remdesivir como un antiviral que puede ayudar en casos graves de COVID-19. Otra forma de poder clasificar los medicamentos es por su estructura química. Y entonces, por ejemplo, tenemos, y ustedes van a ver el próximo semestre, por ejemplo, los antibióticos beta-lactámicos. Y en estos antibióticos beta-lactámicos los llamamos así porque son diferentes familias de estos antibióticos que van a tener como común un anillo beta-lactámico. Entonces su nombre lo dice. Vamos a tener varias familias de antibióticos, y que su común denominador va a ser esta estructura química. Por su estructura química tenemos también las sulfonamidas, que ya se las he mencionado, tal vez ya están hasta aburridos de oírme a las sulfonamidas. Y las sulfonamidas pues fueron de los primeros antibacterianos y tienen una estructura química en donde aparece obviamente el azufre y algunas otras características que todos aquellos que tengan esta estructura similar van a ser clasificados como sulfonamidas. ¿Qué problema me da el clasificarlos por estructura química? Vamos a ver, Abner Chután. ¿Qué crees tú que problema puede darnos clasificarlos por estructura química? Vamos a ver un voluntario. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Es que se me está cortando un poco mi señal de internet. ¿Qué problema creen que da el clasificar los compuestos por estructura química? Janice levantó la mano. ¿Quién? Janice. Yanis. Sí, Janice, sí. Buenas noches. Pues yo creería que sería un poco más complejo. O sea, aparte de que es complejo como memorizarse todas las estructuras, ¿verdad?
También creo que implica mucho también, como mencionaron mis compañeros, la acción farmacológica, porque hay fármacos que son muy similares en estructuras y al momento de tenerlos, solo verlos, podríamos equivocarnos al elegir, en escoger, ¿verdad? ¿Cuál debemos administrar? Eso pienso yo. Está bien, sí, gracias, Yanis. También Rosvin decía lo complejo y también entre los comentarios está el de Kevin, lo de su acción farmacológica, ahorita lo vamos a ver, y Alejandro, es que no todos son instruidos en la química para interpretar las estructuras y la nomenclatura. Perfecto, entonces se vuelve una situación, así como ustedes vieron en la nomenclatura, que se vuelve difícil, pero en el caso de la clasificación por estructura química, nos puede servir a aquellas personas que tenemos conocimientos de la química, pero tienen una desventaja cuando hablamos de acción farmacológica, porque hay miembros del mismo grupo con diferentes actividades terapéuticas. Y aquí les pongo en esta diapositiva estos 3 medicamentos. Son esteroides, tienen la estructura común de los esteroides, sin embargo, tienen acciones diferentes. La testosterona, pues, es una hormona sexual. La espironolactona es un diurético y el ácido fusídico es un antibacteriano. Y los 3 tienen la estructura común de los esteroides. Entonces, los 3 químicamente son esteroides. Los 3 comparten una estructura base similar, sin embargo, tienen propiedades farmacológicas distintas. Van a interactuar con diferentes receptores y la acción clínica es distinta. Cuando yo estudié la carrera de química farmacéutica, pues no había el curso de química medicinal, pero sí un curso, el curso que nosotros llevábamos se llamaba farmacia química, o sea, es un poquito, diríamos que similar porque siempre era la química, y mirábamos por grupo químico a los compuestos. Ay, díganme, es una cosa, veíamos aldehídos y habían 400,000 aldehídos y aldehídos para esto, aldehídos para lo otro, aldehídos. Y luego mirábamos alcoholes y entonces habían alcoholes, el puro alcohol y después todo el montón de alcoholes que servían para otras cosas. Entonces, con el cambio al pensum, pues eso se cambió y se está enfocando por acción farmacológica, porque ahorita se ve un poco complicado con la cantidad de medicamentos. Y también, así como dice Hans, también hay fármacos. Ustedes ya se saben toda la clase de hoy, eso es lo bueno. También hay fármacos que los llamamos estructuralmente inespecíficos. Son medicamentos que estructuralmente, ustedes los ven, son medicamentos con estructuras muy distintas. Sin embargo, tienen una acción relacionada. Aquí les ponía yo el ejemplo de los anestésicos. Y vamos a ver Catherine Morales. Catherine. ¿Ya me contestó? Sí, Catherine. Tú me pusiste en la lectura lo de la acción inespecífica y de la acción específica. Esta acción inespecífica, ¿a qué se debe? ¿Por qué se cree que siendo estructuralmente tan distintos, tengo un efecto clínico similar? Catherine.
Evelyn quiere participar, licenciada, al parecer Catherine tiene mala señal de internet. Bueno, le está fallando el internet, entonces Evelyn, yo porque Ya que son, pueden ser estructuralmente inespecíficos, sin embargo, actúan como mecanismos que causan el mismo efecto, a pesar de que, o sea, actúan en mecanismos distintos, pero que causan los mismos efectos. Ajá. Sí, esos son los específicos. Ajá. Entonces, por eso es que todas esas estructuras que realmente no tienen mucho en común van a funcionar todos como anestésicos. Sí, entonces Catherine me había puesto en la lectura porque ella bien explicó de que realmente en estos casos son sustancias que van a modificar en propiedades físico-químicas más que vayan a interactuar específicamente con un receptor. Entonces van a modificar propiedades físico-químicas de un medio biológico, por ejemplo una membrana. Entonces en este caso son estructuralmente distintos, no están interactuando con un receptor específico, por eso es que la clasificación solo por un blanco terapéutico puede fallar en algunos casos. Porque en este caso pues es una acción físico-química, y eso es el caso de los anestésicos, que cuando lo veamos el próximo año ustedes van a ver que ahí no hay una estructura general, pero sí tenemos varias sustancias que podemos utilizar como anestésicos. Y siempre atendiendo a eso tenemos así como en este caso estos desinfectantes, que son también distintos estructuralmente y tienen la misma acción, que me sirven como herbicidas, que vamos a ver en la última unidad de este curso. Pero también hay compuestos estructuralmente específicos. Y ya les hemos puesto, ya les he mencionado varias veces la morfina. Tenemos una estructura general, como es la morfina, y este es un depresor del sistema nervioso central, y haciéndole pequeñas modificaciones obtenemos compuestos que pueden ser siempre analgésicos como la morfina, pero en menor grado, pero que también tienen otras propiedades como antitusivos. Al modificar una parte de la morfina, yo tengo un compuesto con una acción completamente opuesta a la morfina, y este es la misma estructura química, pero solo con este cambio a este nivel, yo tengo un compuesto opuesto, antagonista completamente de la morfina, porque ya vi que muchos en la lectura ya me hablan de agonistas, antagonistas, me parece perfecto. Y de esa manera también tenemos algunos compuestos que, al ser modificada esta estructura, nos da origen a derivados que se van a utilizar como analgésicos narcóticos, o sea que deprimen el sistema nervioso central. Ustedes ven, tenemos de acuerdo a eso una estructura que yo la puedo cambiar hasta obtener incluso un antagonista. Entonces esa es la dificultad de usar solo una clasificación por estructura química, y generalmente cuando yo utilice una clasificación por estructura química, generalmente va a ser para aquellas personas que están estudiando o trabajando en lo que es síntesis de nuevos medicamentos y que necesitan conocer la estructura química para poder hacer las modificaciones. Pero como decíamos al principio, una persona que vaya a ir a la farmacia a pedir un medicamento, pues no se va a referir por la estructura química. Esos son los cambios que yo puedo hacer en estos medicamentos. Y esa es la clasificación de el por qué por estructura química tiene sus ventajas, sus desventajas, y para quién va dirigida. Entonces eso es lo importante, a quién va dirigida una clasificación. Por su modo de acción vamos a tener aquellas enfermedades que van a tratar la causa de una enfermedad, y se llaman se conocen con el nombre de etiológicos, y estos son los que algunas personas los clasifican como verdaderos medicamentos. Verdaderos medicamentos porque generalmente la persona, cuando le dicen que le van a dar un medicamento, lo que espera es que se le cure la enfermedad,
y entonces van a tratar la causa de la enfermedad. Sin embargo, no todas las sustancias que utilizamos como medicamentos tienen esta acción. Entonces tenemos también aquellos que compensan deficiencia de una sustancia especial. Por ejemplo, algunos que por razones de dieta, porque no tienen una dieta muy balanceada, como les mencionaba la licenciada Nereida con el ácido ascórbico, entonces van a necesitar de algún suplemento por alguna razón de que no en su dieta no consumen todas las sustancias que son necesarias para un funcionamiento fisiológico normal, o cuando hay un desorden fisiológico. Y eso es como un desorden fisiológico. Tendríamos, por ejemplo, volvamos al tema de la diabetes. Las personas tienen una insuficiencia, si son, depende del tipo de diabetes, ya no producen insulina y por lo tanto no pueden metabolizar el azúcar. O lo que producen no es suficiente para metabolizar el azúcar que consumen. Entonces yo necesito dar, como me decían, la hormona insulina para que la persona pueda metabolizar el azúcar. Entonces, ese es otro tipo de medicamentos, van a compensar la deficiencia, pero no me curan la enfermedad. Porque si yo no doy la insulina, ya la persona se queda sin poder metabolizar el azúcar. Y no puedo dar un medicamento que va a hacer que se produzca insulina y que me va a curar a la persona de diabetes. Sí, Yanis. Yo tengo una duda. En este caso, cuando empleamos fármacos que trabajan por el modo de acción, estos suelen ser más dañinos para las personas. Es que me entró la duda. ¿Más dañinos? Sí, bueno, pueden tener más efectos secundarios Es que todo del depende. organismo. No, precisamente, porque aquí lo que estoy haciendo solo es cambiando estoy hablando de otra clasificación. Entonces, por ejemplo, yo les decía, la insulina me compensa una deficiencia que tiene mi organismo. No estoy secretando la suficiente insulina para metabolizar. Y entonces yo necesito un aporte de insulina externa. Puede tener algunos efectos adversos, definitivamente, pero si no se le da insulina a la persona, puede morirse porque no puede metabolizar el azúcar. Y eso es algo muy necesario de que haya un metabolismo adecuado del azúcar. En el caso de los primeros, los que tratan la causa de la enfermedad, por ejemplo, tú tienes una infección y yo te voy a dar un antibiótico. Ese antibiótico yo lo que espero es que me quite esa infección. Entonces, eso es lo que tratan la causa de la enfermedad. ¿El antibiótico va a tener efectos adversos? Sí, algunos. Depende de qué antibiótico, cuál era la infección que tú tenías, a qué nivel del organismo tenías la infección. Una infección leve o no tan, o más fuerte que necesite antibióticos más invasivos. Entonces, generalmente la gente se queja de que la flora intestinal se tomó el antibiótico, que después se queda con un poco de diarrea, que cuando la estaba tomando se le sentía ciertos malestares gástricos, o pueden surgir algunas otras infecciones oportunistas porque yo estoy dando un antibiótico muy fuerte y estoy bajando la flora natural del cuerpo. Entonces, por su modo de acción, solo estoy hablando de una clasificación. No estoy diciendo qué tipo de medicamentos, depende para qué es que voy a usar el medicamento. No sé si quedó claro, Yanis. Sí, muchísimas gracias. Vale. Y por el modo de acción también los que alivian los síntomas. Son aquellos, por ejemplo, cuando ustedes tienen una gripe, ustedes toman y tienen temperatura, pues puede ser que tomen acetaminofén para bajar la temperatura, pero no les va a quitar la gripe, porque la gripe es una enfermedad viral que debe pasar todo su proceso. Y a eso vamos, el COVID-19, el COVID, tampoco hay una cura para el COVID. Yo debo esperar que pase la enfermedad y esperar no agravar, pero solo se van a dar ciertos medicamentos que me van a ayudar a superar algunos síntomas que yo siento y a superar algunas complicaciones que pueda tener la enfermedad. Hasta el momento no hay nada que me cure el COVID. Si me da COVID a mí, tengo que pasar el proceso de la enfermedad y esperar a no ponerme tan grave y estar alerta a esos síntomas. Pero no hay nada que me cure la enfermedad.
Cristian, tú habías levantado la mano. Sí, buenas noches, licenciada, disculpe. Por su modo de acción es distinto que por en dónde actúa. Es que, o sea, yo por acción también, o sea, había entendido como local o sistémica. No. Y por la vía de administración también local o sistémica. Tú lo que vas a decir, por tu vía de administración puede ser local o sistémica. Por ejemplo, si es para, yo solo aplico para algo que, digamos, tengo un dolor articular y me pongo alguna pomada, digamos, aquellos que hacen deportes y que a veces tienen algún dolor y que se aplican algún ungüento en forma tópica, o sea, sin tomárselo. Y sistémico, que yo me voy a tomar el medicamento y que a nivel general yo voy a tener un efecto. Y por eso es que, así como me decía Yanis, voy a tener el efecto clínico que yo espero superar, por ejemplo, quitarme una infección, pero también voy a tener algunos efectos adversos porque no tenemos sustancias que sean tan específicas que me interactúen únicamente con un receptor, sino que generalmente pasan por ahí visitando otros receptores. No sé si quedó claro, Cristian. Sí, gracias. Va, entonces ese es el modo de acción. O sea, por el modo de acción, si me va a quitar la enfermedad, si me va a compensar una deficiencia o si solo me va a aliviar los síntomas. Entonces ahorita vamos a entrar a esta encuesta y me dicen ustedes que si un medicamento efectivo comprende una sola molécula. Entonces, en esta creo que fue muy fácil. Definitivamente esto es falso. Y vamos a ver a Andrés Rodas. Así es. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. ¿Por qué es falso esto que comprende una sola molécula un medicamento efectivo? Porque yo pienso que un medicamento efectivo tiene múltiples objetivos, ¿verdad? No solo uno, sino que varios. Hace como una cascada de interacciones, ¿verdad? Muy bien, gracias. Eso era parte de lo que tenían ustedes en la lectura. Y porque realmente no es que solo, y era lo que yo les decía a ustedes anteriormente cuando yo les estaba explicándoles, que no es que yo voy a tomar una sustancia y que únicamente tiene un lugar de acción y que va directamente a, si me duele, por decirles, la rodilla, yo voy a tomar la sustancia y me va a ir directamente a toda la rodilla y a quitarme el dolor de la rodilla. Es difícil, no existe todavía algo así como las balas mágicas tan mágicas. Generalmente hay un proceso dinámico del mecanismo de acción, se lo mencionaba en la lectura. Comprende un proceso bioquímico y como bien me decían, hay una cascada bioquímica en el que van a observarse una dinámica. En esa dinámica va a ocurrir la interacción farmacorreceptor. Tiene que haber un reconocimiento, como les decía en la lectura, de la diana biológica y se necesita una serie de pasos bioquímicos para alcanzar un equilibrio fisiológico y observar una respuesta clínica. Nosotros eso lo vamos a ver un poquito más despacio en este curso, cuando veamos lo de la farmacodinamia, que también ya muchos me empezaron a usar las palabras de farmacocinética y farmacodinamia, y me alegra que ya tengan cierta conocimiento, porque va a ser más fácil para ustedes ir comprendiendo todo esto y va a ser es un curso sencillo para ustedes. Entonces yo necesito una serie de pasos bioquímicos para encontrar ese equilibrio fisiológico. Sin embargo, no siempre se pueden identificar estos eventos. Entonces,
les mencionaba la lectura que no siempre es fácil y por eso es que se tienen que hacer cribados, screenings en inglés, es que la palabra en español suena así un poco extraña, donde no se asume que hay un mecanismo específico y no se requiere conocimiento de un objetivo molecular para el descubrimiento de nuevos fármacos. Entonces ahí les hablaba del descubrimiento de fármacos por fenotipo. Cuando yo no conozco todo ese proceso dinámico y no conozco el mecanismo que sigue el compuesto para obtener una respuesta terapéutica. Entonces, generalmente cuando yo administro una sustancia, lo que va a haber todo eventos bioquímicos para que se pueda observar una acción biológica. Entonces, en la lectura ustedes miraban el ejemplo de estos mecanismos de acción y por eso definitivamente también esta clasificación la vamos a usar generalmente los químicos farmacéuticos, que somos los que comprendemos bastante bien la farmacología. Y de acuerdo a ese mecanismo, ahí les mencionaba aquellos, por ejemplo, aquellos fármacos que requieren un receptor para adquirir una conformación específica, interactuar y tener una acción biológica. O si yo tengo que hacer modificaciones covalentes en el sitio activo, entonces ustedes ven, ahí sí es lo que es química medicinal. ¿Qué es modificaciones? Yo le voy a usar la estructura para que pueda interactuar en el sitio activo y tener una respuesta biológica. Definitivamente estos tipos de clasificación son clasificaciones que no lo va a usar cualquier persona y que por eso es que yo les mencionaba que no existen solo una forma de clasificarlos, sino que vamos a ver que hay distintas. Vamos a quedarnos aquí porque ya se nos acabó la hora. Licenciada, yo tenía una duda. ¿Sí? Ajá. Con esto que me empezó a generar duda. Entonces, cuando clasificamos por mecanismo de acción, estamos siendo un poquito más específicos, o sea, hablando farmacológicamente, que cuando solo clasificamos un medicamento por su modo de acción. Sí. Definitivamente el modo de acción que yo les mencionaba es una forma mucho más sencilla y práctica para conocer si un medicamento me va a curar una enfermedad, si solo me va a dar, digamos, a servir de si me va a quitar solo los síntomas, porque solo yo me voy a sentir mejor, pero la enfermedad va a seguir su proceso, o si solo me va a compensar una deficiencia y que yo lo necesito de utilizar, por ejemplo, toda la vida, como les ponía el ejemplo de la insulina, porque mi cuerpo no produce insulina. Entonces, es más sencillo y solo yo voy a identificar qué tipo de medicamento es. Este de mecanismo de acción, como se los mencionan en la lectura, esto es casi que yo les diría casi exclusivamente para el químico farmacéutico. Y mejor dicho, el químico farmacéutico que está dedicado a química medicinal, en el que va a buscar cuáles son las características de la estructura química para que el compuesto interactúe y pueda desencadenar todos esos eventos bioquímicos que son necesarios fisiológicamente. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Vale. Y la lectura les mencionaba el sistema ATC, que ya es un sistema que está, solo se los menciono porque ustedes lo vieron, pero lo vamos a ver un poquito más despacio. Es un sistema, aquí me estoy brincando lo que ahorita no, ahí está. Es un sistema de clasificación instituido por la Organización Mundial de la Salud y que incluso ya ha sido adoptado en Europa. Y la verdad que el objetivo de este es servir de clasificación para la presentación y comparación de estadísticas de medicamentos a nivel internacional.
Entonces, sirve como herramienta para producir estadísticas de utilización de medicamentos, conservar cierta calidad de estos medicamentos, y se utiliza mucho para investigaciones y para, como dice aquí, producir estadísticas, tener un estándar, pero tampoco es que se vaya a utilizar en todos los ámbitos, aunque haya sido, pues quería que quedara claro eso, establecido por la Organización Mundial de la Salud, sino que el objetivo es ese, y que les contempla la clasificación anatómica, o sea, en qué parte del cuerpo, terapéutica, cuál es el efecto que tiene, y química, de la estructura química de la sustancia, y el compuesto químico que está siendo el principio activo de los medicamentos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Ya llenaron su enlace de asistencia? Faltan varios. Entonces llenen su... Es que yo creo que algunos ya se escaparon. Dejaron la cámara. Exactamente, solo se conectaron, pero hacen falta. Entonces, nos vemos el lunes. El lunes tenemos parcial. Y para el parcial, ¿sí? Yo solo le quería preguntar, ¿las diapositivas las va a subir en Neons o en Moodle? En Neons. En Neons. Licenciada, buenas noches. Una pregunta. ¿Sí? Vamos a, o sea, hay como que lineamientos para el parcial. Le quería preguntar si estudiamos también los artículos. También, los artículos, las lecturas de Perusal, y lo que hemos visto en clase. Entra todo desde que empezamos el curso hasta ahorita, hasta lo del día de hoy. Yo se le tiene la mano levantada, Lick. Ah, bueno, y solo les iba a decir que necesitamos que ese día tengan su computadora y además otro dispositivo que puedan prender y que tenga cámara, porque hacemos el examen viéndolos a ustedes. ¿Sí, Yanis? Jocelyn primero, después lleva Yanis. Ah, Jocelyn, perdón, y después Yanis. Entonces, Jocelyn. Perdón, solo que iba más a la licenciada Nereida. Es que lo que pasa es de que creo que mandó el link y mi internet ha estado fallando. Entonces, cuando vuelvo a regresar a la sala, no me sale como las conversaciones anteriores. Entonces, no sé si... Link de asistencia. Ajá, perdón. Con gusto, ahorita se los mando nuevamente a todos. Gracias, perdón. Ahí está, ya está enviado. ¿Y Yanis? Yo solo tengo una duda. Es que cabal, bueno, en el documento que usamos para entregar el trabajo que era para hoy, el de las formas farmacéuticas, ¿será que podría subirlo a Neons? Es que no deja descargarlo desde esa aplicación. Entonces, no sé si puede usted subirnos nuevamente el documento en Neons o en Moodle para que podamos descargarlo. Tan bonito que estaba ahí. Bueno, aunque ustedes ya lo estudiaron y ya contestaron la guía, entonces al contestar la guía creo que ya lo estudiaron bastante, pero ahí se los voy a subir solo porque son muy Pero la consentidos. aplicación deja bajarlo. Por lo menos el documento de lectura. A mí sí me dejó bajarlo. ¿Ah, sí? No. El documento de lectura, el que iba en Word, por así decirlo. Hay tres puntitos y deja descargarlo. Bueno, y intentaré. Muchas gracias. Es que a mí no me dejó ese sí. la opción. Disculpe, Por yo lo sí, menos yo sí lo no pude descargarlo y le mandé un mensaje por esa misma razón. Bueno, ahí se los voy a subir en Neons. Gracias. Vaya. Bueno, De todas maneras, ya lo estudiaron, ya ya saben. chicos,